si supieran nadar, y se asomaba y volvía y se metía. Yo lo vi lejos y cuando lo veía más cerca. Y en esas mi hermanita se levantó y ella se fue y se metió al río. El Moán, una criatura mágica, una criatura que para muchos es peligrosa, un ser que aparece encima de una piedra, generalmente en un río grande como el Magdalena, como el Cauca, como el San Jorge en Colombia, un ser que está vestido todo con un traje raído, con pelo largo y que fuma tabaco y que se lleva a las personas y las ahoga o las pierde, un ser poderoso que todavía se dice habita allí entre las aguas de esos grandes afluentes. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar del Moán. Van a escuchar testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con él, haberlo visto a los ojos, a uno de los seres más extraños y más legendarios de los ríos de Colombia. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El Moán es una de las leyendas, uno de los seres mitológicos más importantes de toda Colombia. Se trata de un ser que para muchos es elemental porque vive en los ríos, imagínenselo, vive en los ríos, se sumerge, puede vivir también en charcos y a veces también lo observan en quebradas, también lo llaman el Poira. En toda la región del Huila, del Tolima, se le considera real, aún hay gente que considera que es real hasta hace muy poco tiempo. La mayoría de los que entraban en contacto con el Poira decían que era un hombre, sí, un hombre, de entre 50 y 70 años, un hombre mayor. Se dice que le gusta sentarse en las piedras, entonces la gente los ve ahí sentados en piedras, sentados sobre unas piedras, están a veces casi desnudos, solamente tienen como un taparrabo, o sea, tienen nada más como un taparrabo o a veces tienen como una especie de ruana de fique, de una fibra vegetal. Dicen que está muy sucio, lleno de barro, que tiene el cabello largo, todo lleno de tierra. Imagínense ustedes que tiene los ojos rojos o amarillos, con una mirada muy profunda. También que siempre está fumando un tabaco grande, envuelto en hojas. Imagínense ese ser. A veces lo han visto con un sombrero de paja, ancho y largo. Moanes también les decían en el tiempo de la colonia a los hechiceros indígenas, a los chamanes, a los sabios. Dentro de las historias de estas zonas de Colombia no hay certeza de dónde surgieron y cómo surgieron estas entidades. Aunque algunas personas dicen que son espíritus de la naturaleza. Otros dicen que son seres anteriores, seres antiguos, seres ancestrales, que vivían en esta tierra y que siguen viviendo con una especie de mundo paralelo y que a veces se manifiestan porque quieren algo de los humanos, porque quieren algo con las mujeres de los humanos, mejor dicho. Y es que el Moán se ve siempre como una especie de cazador de mujeres, de cazador de muchachas. Se dice que él está ahí sobre las piedras y cuando las mujeres iban allá a lavar la ropa, porque antes no había lavadoras, había que ir allá y le daban palo a la ropa, lavaban ahí. Dicen que ellas iban allá y entonces lo veían ahí encima de una piedra y él se quedaba observándolas y las encantaba, les decía que vinieran y se las llevaba y luego aparecían sus cuerpos tirados al lado del río, ahogadas, fallecidas. Esas son historias antiguas y en todos los pueblos de Colombia que tengan ribera, en todos los pueblos de Colombia, sobre todo al lado del río Cauca y del río Magdalena, se dice aparece el Poira y se lleva a las mujeres, a veces también a los niños y a las niñas. Algunos historiadores como Javier Ocampo López dicen que se trataba nada más de historias para explicar que alguien apareciera fallecido al lado de un río. Entonces la gente decía, no fue que la atacaron y la abusaron, no, es que el Poira se la llevó y la magulló y la maltrató y la abusó y la mató. Muchas personas decían eso, o para explicar por qué una persona se ahogaba. También, por ejemplo, hay un señor que se llama Bruno Bettelheim. Ya vamos a escuchar testimonios, pero había un señor que se llama Bruno Bettelheim que escribió un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y en ese libro él dice que los cuentos de hadas tradicionales, como Caperucita, como La Cenicienta y como muchos otros, lo que hacen en el fondo es alertar a las personas sobre no vaya a un bosque, no hable con extraños, ¿no? El lobo de Caperucita es no hablar con extraños. Pues bien, el Moán podría ser algo parecido, el no hable con extraños que están ahí en el río, no hable con gente que se vea rara, sucia, que esté ahí, porque pueden estar acechándote
atacándote, buscándote para hacerte el mal. Pues bien, ahora vamos a escuchar un testimonio del Moán, de una persona que dice haber estado cerca a esta extraña criatura. Pues les quiero contar que mi historia fue real porque cuando tenía yo 15 años, yo me estaba ahogando así en el río porque o sea, me tiré por ahí de un puente y resulta que caí, pero me estaba ahogando. O sea, literalmente me estaba ahogando. Ya yo estaba, como quien dice, en las últimas. O sea, ya tuve el proceso de ahogamiento, todo lo que siente un ahogado, bueno, todo lo viví yo. Y hermano, ya cuando ya yo me vi, como quien dice, cansado, me sentí cansado, ya no sabes. O sea, yo lo único que hice fue estirar los brazos y dejarme llevar del agua, o sea, dejarme hundir. Y te lo juro, hermano, que esto es verdad, lo que les voy a contar es verdad, hermano. Resulta que cuando ya yo estaba, como quien dice, en lo profundo ya del río, no sé, algo o alguien me cogió de la mano y me hizo coger una raíz de un palo que estaba a la orilla del río, ¿sí? O sea, porque ya yo no tenía sentido, pues ya yo estaba bailas, ¿sí? Sí. Entonces algo me cogió el brazo y me hizo como que dice, o sea, cuando resulté se cogió de una raíz de un palo, ¿sí? Entonces salí, ya yo de donde me caí, desde donde me tiré el puente a donde estaba yo, ya había pasado, póngale, hermano, como, no sé, como 1 kilómetro de eso, ¿sí? Pero entonces lo impresionante y lo raro fue que a mí, ¿quién me hizo o quién me colocó la mano en la raíz de ese palo, ¿sí? O sea, yo sentí cuando yo estaba, yo estaba como dormido, porque yo sentí que ya yo estaba en las últimas, yo no sentía ya ni ahogamiento, solamente como sueño, como un cansancio, como ya con ganas de dormir. Pero en el transcurso del sueño, yo sentí que algo me jaló y me hizo colocar la mano en esa raíz. Fue cuando salí de ahí, del río, yo salí todo asustado y eso, y me senté un momento ahí, me senté un momento en la orilla y me puse a mirar el agua, pero o sea, la verdad yo no vi nada ni nada de eso, pero lo único que sí le puedo asegurar es que fue el Muán, porque el Muán es lo que sale aquí por las partes del Tolima, en el río Magdalena, ¿sí? Sí. Muán. Y yo digo que ese personaje fue el que me salvó, ¿sí? Entonces, yo me quedé sentado y mire hacia el río, o sea, como quien dice, o sea, yo no me digo ni le agradecía a Dios ni nada, yo no sé, yo estaba todavía en las ídolos, todavía estaba como volviendo en ti, como retomando todo otra vez, como volviendo a la normalidad. Pero, hermano, la verdad, a mí algo me decía, lo que está abajo del agua, lo sacó usted, lo que está abajo del agua le permitió vivir nuevamente en este mundo. Entonces, yo le agradezco a ese ser, llámese Juan o nuestro Señor Dios, ¿sí? Entonces, gracias a Dios yo estoy contando la historia hoy en día, pero fue impresionante, hermano, fue berraco porque, como digo, yo me ahogué, yo estaba ya en las últimas, ya yo estaba paila, yo sentí todo el proceso de lo que es una persona ahogada, pero pues gracias a Dios me salvé de eso y gracias a este personaje que puede ser el Juan, ¿sí? Una historia increíble la de este hombre en el Tolima que dice que se está ahogando. Imagínense usted lo que se debe sentir estar debajo de las aguas, sentir la corriente de un río que te arrastra, que ya tu cuerpo no responde, que tiene los pulmones llenos de agua y de repente una figura, un ser, algo muy extraño, algo que viene de otro lugar, te jala y te lleva y te da una rama y te saca. No se sabe qué es. Él dice que puede ser el Muán o el Moán, como quieran decirle. Y es que el Moán no solo aterra y ataca a las personas, como dije anteriormente, el Moán también salva y ayuda. El Moán es un ser ambivalente, a veces es bueno, a veces es malo. Tiene muchos elementos de lo que son los seres espirituales, de las plantas, de los animales, de los elementos, los seres elementales, que no tienen de alguna manera una característica angelical, buena, de luz, como tienen otros seres, otras entidades, como los ángeles, los arcángeles, pero tampoco demoníacas. No son demonios, son seres de la naturaleza. Son seres que también sienten pasión, que quieren llevarse a las personas al fondo del mar y a veces hacerles daño, o a veces las salvan, o a veces simplemente cambian cosas. Hay unas historias, cambian objetos. Hay unas historias en algunos pueblos del Huila en el que decían que había un Moán, por ejemplo, en un charco, en un pozo, y entonces la gente le dejaba tabaco.
Le dejaba tabaco ahí, le dejaba un cigarro de tabaco para que él siguiera cuidando el pozo y siguiera cuidando ahí a los animales y siguiera alejando a las personas malas de esos sectores. ¿Qué piensan ustedes de estas criaturas, de los moanes, del moán? ¿Podrían existir? ¿Los conocía? ¿Había escuchado de ellos? ¿Usted ha tenido contacto con un moán o con un moán? Escríbame aquí abajo, comenten y compartan este podcast y sigan escuchando porque la historia que sigue es aún más sorprendente, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente. El moán o el muán, el poira, un ser masculino, un espíritu de los ríos, un espíritu capaz de atacar a veces o también de ayudar. Escuchemos lo que dicen los pobladores, escuchemos lo que dice la gente ribereña de estas zonas de Colombia que lo han visto y que dicen que tiene unas características que lo hacen completamente sobrenatural, que lo hacen no humano. Es una criatura no humana, humanoide no humana. Se parece un poco, pienso, al Sasquatch, al Yeti, a Pie Grande, pero de los ríos. Se parece un poco, más adelante vamos a hablar de eso, a los tritones, aquellos sirenos, como un sireno, como una sirena macho ahí que nadaban del mundo de los griegos. Escuchemos lo que dicen los pobladores, lo que ellos cuentan, cuáles son las características, cómo es un moán. Bueno, la historia relata, más que todo es de que cuando te metes al río Magdalena, en las noches, debes llevar tabaco y ron. Si vos no llevas tabaco y ron, el moán no te va a dejar quieto. No vas a pescar, vas a tener mucha turbulencia en el río, porque vos no le brindaste el tributo. Entonces, digamos que esa historia va muy ligada pues como a la creencia en esta zona del país de usted poder pescar tranquilamente. Este pueblito tiene muchas historias y data de tiempos inmemorables en Colombia, pero hace muy poco, por ahí 2010, 2009, resultó algo real y fue bastante trágico y bastante preocupante para los taxistas del pueblo, porque el pueblo de por sí ha tenido, digamos, como una problemática de orden público bastante grande y pues todo el tema de guerras y conflictos armados era bastante difícil, o es bastante difícil. La cuestión es que en tiempos atrás, estamos hablando de los 90, los 80, donde en este momento está el cementerio, hubo una masacre muy, muy fea, que fue donde cogieron a X cantidad de personas por ser de X bando, los mataron, los picaron y los pusieron en costales. Eran X cantidad de costales. Cuando se dieron cuenta de eso y fueron a mirar, eran cuerpos picados y tenían las cabezas de los muertos, pues. Cuando se armó todo ese alboroto, llegó un grupo, cogieron las cabezas, sellaron solo las cabezas y dejaron los costales con los cuerpos picados. Eso fue algo feísimo. Digamos que esta, como que los espíritus, o no sé cómo llamarlo, de esta gente quedó rondando el sector, porque después de cierto tiempo se escuchaban cosas feas, digamos que por las inmediaciones del cementerio. Esto se le echó tierra y no se volvió a escuchar nada hasta el 2009-2010, en donde un taxista empezó a hacer pues su recorrido manejando su taxi. El pueblo tampoco es muy grande, y pasó 2 veces seguidas por la puerta del cementerio, y las 2 veces vio a una niña sentada en la puerta del cementerio. El taxista se bajó, niña, ¿qué hace? La llamó, la llamaba para que se acercara, para que le contara qué le pasaba. La niña no respondía, lloraba vestida de blanco, con la cabeza en tierra, llorando a moco tendido. Cuando el taxista se acerca y la toca,
La niña se levanta, levita y su cara es una calavera. El taxista horrorizado se estrelló en su taxi, fue de psiquiatra porque quedó completamente loco. Varios taxistas dicen que la siguieron viendo días después, incluso se retiraron de la profesión por lo mismo, y fue bastante pesado para la noche. En esa época yo acostumbraba a salir bastante en el pueblo de noche, y eso, digamos que reprimió mucho la salida de los jóvenes para esos días de las salidas en las noches. El Moán y la violencia, el Moán y la desaparición van juntos, ¿no? Siempre que desaparecía alguien decían fue el Moán. Es más o menos lo que nos cuenta aquí este oyente. Nos cuenta y nos narra cómo durante esa violencia terrible que vivió Colombia, esas cosas horrendas que todavía viven en muchas partes, muchas veces estos héroes míticos aparecen ahí entre las sombras, ¿no? En medio de las historias, en medio de las leyendas, historias increíbles como estas. Y es que el Moán no solo es un ser que aparece en medio de los ríos y de las lagunas, también es una criatura que ataca. Sí, ataca, se le entregan cosas, se le dan cosas como les contaba, como él contaba, se le da tabaco, sobre todo sal se le deja para que no moleste a los pescadores, pero muchas veces cuando los pescadores no dejan esa sal, no dejan esos tabacos, digamos, encima de las piedras en donde aparece el Moán, porque hay piedras de Moán. A veces usted va a un pueblo a orillas del río Magdalena y te dicen, esta piedra es la piedra del Moán. Le llaman la piedra del Moán porque ahí aparece encima. Y entonces si usted no le deja ahí esos tributos, si no le deja ahí esos regalos, el Moán te hace daño, incluso te puede atacar y te puede desaparecer. En tierras de desaparecidos, como son nuestras tierras de América Latina, para muchos estos espíritus, estos espantos, son la explicación mágica de estos horrorosos hechos. Pero bueno, seguimos aquí en los audios de Cruz Escribiente, escuchando testimonios, hablando de esta criatura mítica, de este ser de ultratumba, de este ser de otra realidad que aparece en medio de las ciénagas también, porque los moanes también aparecen en medio de las ciénagas, de las lagunas, en donde emite ruidos, sí, porque el moán también disfruta de asustar a la gente, especialmente a los niños, imitando sonidos de animales, sonidos espeluznantes, alaridos. También puede mover objetos, le lanza piedras a la gente. También se dice que roba comida, roba ropa, ataca a los animales, a las cosechas. Es como una especie de pie grande colombiano. También lleva enfermedades consigo. Muchos dicen que cuando ven un moán y el moán está enojado o algo así, te puede transmitir enfermedades y te puede hacer daño. Sin embargo, el moán también es positivo porque cuida la naturaleza, porque cuando uno le da ofrendas lo cuida a uno, porque además protege a las comunidades ribereñas de los enemigos, el moán. Vamos a escuchar otra historia aquí en los audios de Cruz Escribiente, así que no se vaya, porque esta sí que es sorprendente. El moán o los moanes, porque hay diferentes tipos de moán, aparecen generalmente en ríos grandes. El moán del Magdalena se ve generalmente como una persona que vive sobre una piedra, se le aparecía a los pescadores y cuando lo veían se sumergía, se lanzaba. Como un hipopótamo, se metía ahí. No sé si ustedes han visto un hipopótamo, los hipopótamos se pueden meter un montón de tiempo bajo del agua. Así, el moán desaparecía allí debajo del agua. En algunos pueblos también del Huila, en algunas quebradas o en algunos también ríos no tan grandes como el río Magdalena, que es un río inmenso que atraviesa casi toda Colombia, que a veces es muy ancho, es de un color el agua, porque lleva muchos sedimentos de un color como barroso, es un agua barrosa, no es un agua transparente, lleva tanta agua, es tan acaudalado y tiene muy pocas piedras que nunca se ve, a veces peñascos, muy pocos se ven, generalmente el agua se ve ahí muy ancha y a veces muy profunda y además arrastra el río Magdalena un montón de algas, ¿no? Entonces se dice que en esas algas y en algunos bordes del Magdalena de ciénagas habita también el moán. Y entonces es un ser ya en el Bajo Magdalena
en la parte y en el Magdalena Medio es un ser que también viene con plantas en la cabeza. La gente lo ve como con plantas en la cabeza, tiene el cuerpo cubierto de hojas. Es como una especie de criatura que arrastra consigo un manto verde, como una capa verde, y que se parece un poco a esas mitologías antiguas de Norteamérica, de las mitologías nórdicas, en donde se hablaba de criaturas del agua, ¿no? Estos seres, y también, por ejemplo, los griegos, los tritones, como una especie de sirenos, de sirenas macho que aparecían por ahí dentro del agua. Si las sirenas hembras cantaban y mataban a la gente y la devoraban, los sirenos macho también eran un poco abusadores, un poco como también se le adjudica al Moán. Pues bien, escuchen este otro testimonio y comenten aquí abajo qué piensan de lo que van a escuchar. Donde yo principio, estando yo muy pequeño, comiendo gallinas. Se comía la gallina, podía meterla donde fuera y se ocupaba el gallinero y lo dejaba sin romper. Cuando ya acabó con la gallina, cogió a comer marrano. Podía encerrar marranos donde fuera, que ya lo sacaba. Cuando ya terminó con los marranos, principió a devorar gente. Se cogió acá en Ichó una persona, una tía mía, la tía mía, maestra de mi papá, una muchacha, estaba durmiendo con el papá y la mamá, y ahí entró, gracias a Dios, Paula, cuando ella pegó el grito, papá me lleva al Moán, y el viejo se tiró al monte y no la alcanzó. Al otro día fueron a buscarle, consiguieron este piarro, de aquí para arriba cogían un bejuco. Yo creo que ella en la agonía de la muerte cogió un bejuco, antes llegó y la mochó así. Y se comió toda la sagura. ¿Por qué no me comía la sagura? Bueno, en eso estuvo, que pasó a Río Negua, allá con un señor Sandalio. Después volvió para Ichó y ya venía, en cabecera de Ichó. Ya venía bajando. Llegó a un punto que llama la Boca de Palma, una quebrada, arriba de la calle. Una historia de Ichó, en el río Atrato. Un hombre que nos cuenta cómo allá en ese pueblo, el canal se llama Memorias del río Ichó. Es un video bastante antiguo en el que un hombre nos cuenta cómo había un Moán en el río, allí en el río Atrato, y que él dice que atacaba primero a los animales, o sea, primero se comía las gallinas, los pollos. Cuando estaba por ahí llegaba y atacaba. Si usted estuviera guardado los pollos en un gallinero, llegaba por la noche esa criatura humanoide que es el Moán, abría ahí y se comía y devoraba los pollos. Y también después atacaba a los cerdos, los marranos, así usted los estuviera escondidos. Él llegaba y devoraba a los cerdos, se los comía, solo dejaba los huesos, los pelaba. ¿Quiere usted? Si usted estuviera en su casa con sus gallinas y eso, y de repente llegara una sombra y devorara todo, una sombra voraz, tragadora, hambrienta. Imagínese así, con mucha hambre, completamente hambrienta, tragadora de cosas. Tan hambrienta que después se come los seres humanos. Y él nos ha contado la historia, cómo una mujer estaba allí y de repente, esto sí me parece asombroso, me parece una historia realmente fuerte la que estamos escuchando, estaba con su papá durmiendo una muchacha y de repente dice, papá, me lleva al Moán, me lleva al Moán. El hombre se lanza al monte y la encuentra después tirada sobre unas ramas, así como en Depredador. Cuando el depredador deja colgadas a las víctimas, la película con Schwarzenegger y otras películas más, ¿han visto Depredador? Pues así dice él, que en la selva del Chocó de Colombia quedó un cuerpo de una mujer que el Moán se había llevado. ¿Qué piensan ustedes de esta historia del Moán de Ichó? Sigamos escuchando una parte más de este testimonio. Una cosa que llamaba Boca de Palma. Vivió un viejito que se llamaba Marcial Gamboa. Era un tipo casado con la esposa ahí. Entonces la señora se levantó a las 5 de la mañana a hacer desayuno. Cuando ella estaba soplando el fogón, la casa era alta, piso alto. Entonces cuando vio que el Moán iba a echarle mano a la señora pegó el grito y dice, Marcial, el Moán. Se levantó el viejo, como eran esos tipos que sí sabían de tiempo y antes tenían un tiro arreglado. Y le colocó la escopeta y ¡pam! Le dio el tiro y lo mató. Ahí mismo, cuando amaneció, hizo gente, vino el personal a recoger ese tipo que los muñecos de ese Moán estaba como el cruzado para ayuntado. Después que lo mató un animal, completo como este antes, un tigre, los dientes le traspasaban. Pero la gente decía, toda historia que ha hecho de un indio que llamaba Rutilio, un indio brujero que había en cabecera de Ichó. Ya que él había preparado ese Moán para que llevara carne
a él. Y aquí viene otra característica interesante del Moán que estamos escuchando. Sería una criatura que también es creada por brujería. Lo que nos cuenta este hombre es que vivía un indígena chamán, un indígena poderoso, que conjuraba a esta criatura. Se parece un poco a los Bacá. Los Bacá son unos seres de República Dominicana, no sé si ustedes los conocen, no sé si los han escuchado. Son unos seres de República Dominicana que se crean con un pacto con el demonio. Son una especie de seres que envían los brujos a hacer cosas, a traer cosas, a atacar a gente, que también protegen y que dan prosperidad. En esta última parte que hemos escuchado, el testigo nos habla de otra de las características impresionantes del Moán, que es que puede ser conjurado en algunos lugares de Colombia, se dice. Yo creo como una especie de egregor, como una especie de espíritu, de homúnculo. Yo creo con brujería una criatura para que vaya y me traiga la comida, para que vaya y me traiga personas, para tener personas capturadas, para abusar mujeres. El Moán es realmente una extensión corporal en estas zonas del Atrato y del Chocó del brujo. Historias increíbles, ¿no? Las que estamos escuchando aquí en los audios de Cruz Escribiente. Historias increíbles de moanes, de criaturas del agua, de monstruos del agua colombianos. El Poira también lo llaman, o el Muán, pero también existen versiones femeninas, las mojanas. ¿Quieren que hagamos un podcast de las mojanas? Lo haremos más adelante. Y bueno, recuerden, tenemos un libro dentro de poco que va a salir por todas partes. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Si le gustan los audios de Cruz Escribiente, si le gustan los temas paranormales, lo tiene que tener. Ahí se cuentan historias increíbles de un señor que tiene un bebé demonio en un templo y el bebé demonio supuestamente le ayuda a la gente y él recibe unos mensajes con unas figuras en la cabeza y después con un cuchillo le corta a la gente con escaras las espaldas. El pequeño bebé demonio de Pachuca de Hidalgo en México. El Angelito Negro. Todo eso lo encuentran ahí en ese libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pero bueno, seguimos adelante aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando nada más y nada menos que del Moán. Shaira Benítez Altamar es una joven de Magangué, Bolívar, tiene su propio canal de YouTube, le recomiendo que lo sigan. Y ella hizo una entrevista allí a un hombre que había visto un Moán. La zona de Magangué ya es de costa, es una costa colombiana, es la costa interior colombiana. Digamos que en Colombia costeños no solo son los que están frente al mar, en la línea de playa, no. Es toda una cultura caribeña que comienza en unas sabanas hermosas, preciosas, incluso en montañas. Y hay un pueblo que se llama Magangué y muchas personas en ese pueblo llamado Magangué dicen haber estado en contacto con el Moán. Escuchemos esta historia que tiene Shaira Benítez, que trajo Shaira Benítez a su canal y pueden buscarla ya, ahí la tiene completa. Escuchen este hombre que nos cuenta qué es el Moán, cómo se aparece y qué es lo que ha visto. Es un encanto que sale del agua, un encanto. Es un encanto que más que todo persigue a las mujeres hermosas. O sea, cuando él hablando en términos general en que acá por la costa decimos cuando se la monta una mujer. El Moán sale en las horas de la noche, 10, 11 de la noche. Y él, si llega a ver una mujer y le gusta esa mujer, él le monta la cacería hasta que él logra cogerla. Si la mujer se descuida, si esa persona se descuida. Y le comento por qué, porque yo fui vigilante en empresa de vigilancia privada en un sector aquí de Telecom de Magangué, Bolívar. En Magangué, Bolívar hay un barrio que se llama La Candelaria. El barrio de La Candelaria hay una poza. Y a orilla de esa poza, de esa ciénaga, hay tambo. Las casas están sobre el tambo. Este tambo es algo como figura de puente que construyen casas sobre ellos. Y abajo está el agua. Bueno, había una señora. Esa señora vivía bajo ese tambo y la señora ya había visto ese Moán.
Y todo el mundo, ¿qué es embuste, embuste? Porque decían que ella era loca, ella era una señora cachaca. Decían que era loca, pero no era loca. Yo le presté atención a la señora, porque como ella dormía ahí bajo esos tambos y esa taponera, y más que todo eso sale cuando la luna está clara. Ella dice que ella estaba acostada y vio y salió y nadie le quiso creer eso. Total que ella se me acercó a mí y me dijo, yo dije, no, yo sí le creo porque ya yo había escuchado sobre esta leyenda. Cuando yo me le acerco a la señora, ella me dice, no, que vamos allá para que lo vean, vamos a montar la cacería. Le montamos la cacería y lo vimos cuando salía del agua. Cuando salía el agua. Él se presenta a veces con bastante pelo, ya te vieron como el hombre lobo. Y cuando la luna está clara, él como sale del agua, hace como cuando un espejo, reflejo, hace reflejo, pero es el pelo mojado que tiene, y una persona que está ahí. Entonces yo ese día yo iba a hacer algo con él, que hasta yo me asusté, yo me sorprendí porque yo dije, hasta el fin que veo ese muán. Bueno, y después nuevamente otra vez lo vimos. Y la gente comenzó a prestarle atención a la cuestión, pero cuando ya la gente comenzó como que a montarle una cacería, él no volvió a salir porque ellos también tienen su inteligencia, toda persona, todo animal tiene su inteligencia. Y él como que notó que ya le estaban montando cacería y como que quería casarse o llevarse a alguna mujer de ese dicho sector. Entonces, esa leyenda es una leyenda, ya hoy en día, y esa leyenda no se ve casi ya. Y dicen que él se esconde ¿dónde? Él se esconde en las profundidades del agua. En las profundidades, dicen que él tiene casa. Inclusive mi mamá tuvo una amiga y a mi mamá la fue perseguida por un encanto de eso. La gente dice, no, con encanto, pregunta que cómo vive. No, eso es como el pez, son cosas de la naturaleza. Entonces mi mamá dice que esa vez se perdió una amiga de ella y la buscaban. Y encontraron en lo más profundo así del río personas que hunden bastante en los pueblos, hunden bastante hacia el fondo del río. Encontraron cosas, tocaron, pues más no ven porque el agua del río es sucia. Ellos no ven, más se sienten. Y les dio miedo y salieron. Después nuevamente fueron a mirar y a tocar, ya no había nada. Es como que él se transporta él se va como que mudando. Y es un encanto, para mi concepto, ese encanto todavía existe. ¿Y qué hace él con las mujeres? Él se las lleva como una mujer acá en la tierra, el hombre Pero no las devuelve. No las devuelve más. Allá como que las transforma. ¿Qué cosa? ¿Cómo tiene poder? Yo digo que eso es algo satánico, ¿no? Porque cómo transforma a las mujeres. La mujer allá dice que son vida. Ni mueren, ni nada. Entonces algo, por eso se llaman un encanto de la naturaleza que, como les repito, muchas personas no creen todavía en eso, pero sí es positivo. Eso sí se sale. Una historia asombrosa la que nos cuentan desde Magangué, Bolívar. Chaira Benítez Altamar tiene su canal y ahí ella publicó este testimonio. ¿Qué piensan ustedes del Moán? ¿Qué piensan ustedes de estas historias? Hoy hacemos un podcast distinto, contándoles a todos ustedes historias, transmitiéndoles audios de personas que dicen que vieron esta criatura mítica, protectora de la naturaleza, protectora de las lagunas. No solo de las costas, también en las montañas andinas de Colombia se dice que son guardianes de las lagunas, de los cuerpos de agua, incluso en tierras muy frías, en páramos, dicen que viven estos moanes. Pero continuamos aquí en los audios de Cruz Escribiente.
El Moán. Hemos hablado del Moán en este capítulo, esa criatura que ustedes escucharon por los testimonios que supuestamente vive en el agua, allá en el agua y se coloca encima de las piedras. Hay muchas otras criaturas. No sé si ustedes quisieran que yo les presentara otros capítulos sobre estos seres. Hay un ser que se llama la patasola, un ser que le dicen la patasola. Imagínense, es una criatura, una mujer que se quedó sin pie, sin pierna y que va cojeando y cojeando y cojeando y ataca a las personas. Hay otra criatura que se llama Juan Machete. Por ahí tengo una de esas historias. Un tipo que tenía un machete y atacaba a las personas después de haber hecho una brujería muy cruel, cosiéndole los ojos a un sapo, una gallina, hasta un hijo suyo. Realmente aterrador. Él supuestamente vive en los llanos de Colombia. Hay otro que se llama el Comegente. Se dice que por allá en las montañas del Tolima la gente va caminando y de repente ve una sombra que se les acerca y los devora y se los come y se los lleva a unas cuevas, el Comegente. Y hay otra que se llama María la Larga, una mujer que es muy bonita. Van los borrachos en los pueblos de Caldas, del eje cafetero colombiano, van allí y de repente ven una mujer muy bonita, blanca, cabello negro, ojos azules, y ellos están borrachos y la mujer con la falda se la levanta y le dicen: ven papi, que te quiero hacer algo contigo. Y él se acerca buscando eso, buscando satisfacer su lujuria venal. Y él se acerca muy borracho, ebrio. Y cuando ya se acerca, la mujer empieza a transformarse, sus brazos se van al piso, su cabeza se deforma y se proyecta hacia el infinito, hacia arriba. Los ojos, las cuencas de los ojos se vuelven líneas y crece y sus piernas se vuelven zancudas y largas y por eso le llaman a ese ser María la Larga. Vamos a contar muchas historias, también podemos contar historias de otros países. Por ejemplo, en Perú hay un ser que le llaman la jarjacha, que es como una especie de llama de alpaca combinada con ser humano. ¿Se imagina usted ver una alpaca con la cara de su tía? ¿Se imagina usted ver una alpaca con la cara de Laura Bozzo? ¿Se imagina usted ver una alpaca con la cara de Zendaya? Que se quedara mirándolo y le dijera jar, 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 jar. Así dice la jarjacha. Supuestamente dice jar, 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 jar. Y las jarjachas son unas criaturas andinas que son hijas del incesto. Cuando un hermano tiene un hijo con una hermana, cuando un primo tiene hijo con una prima, cuando un abuelo tiene hijos con su nieta, la jarjacha. Pero bueno, no vamos a hablar de la jarjacha, no vamos a hablar de nada de eso, porque quiero que ustedes me digan que si les gustó el podcast del Moán de hoy, pues entonces si ustedes me dicen aquí abajo, hacemos podcast después más adelante, cada uno sobre una leyenda diferente. Sería bueno, ¿no? Y bueno, como ustedes me piden que siempre quieren verme y quieren ver a mis invitados y quieren verlos y quieren ver a las personas que cuentan sus testimonios, pues entonces ya tenemos un canal en el cual hablamos de eso, que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. En ese canal tenemos un video que ya alcanzó 1 millón de vistas, algo que me deja sorprendido y feliz, que es con un embalsamador, un hombre que arregla cadáveres. Su nombre es Jason y él nos cuenta cosas asombrosas, los secretos de los cadáveres, cómo los arreglan, cómo les amarran a veces los pies con una cinta roja a los que han sido asesinados para que confiesen los criminales, los homicidas. Escuchen este tráiler a continuación y si les gusta lo que oyen, vayan directamente allá a ese canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz y busquen el video de Jason, del embalsamador. Y eso es lo que hago ahorita, ver y vestir a un difunto. Uno les habla y ellos mismos se ayudan a acomodar y apenas le estaba colocando la camisa me abrió los ojos. Pues claro, yo me asusté y dije, no, yo me voy para atrás. Hay cuerpos que llegan con energías bastante pesadas. Cuando me oyó la acompañara al laboratorio, pero no me miré los pies. Llegué al laboratorio, abrí la puerta y cuando volteé a mirar ya no estaba el señor. Uno pues ve sombras, escucha ruidos. He visto cuerpos que con, digamos, limones en los pies. He encontrado hasta amarres con fotos envueltos en hilos de muchachas. En exhumaciones una vez me pidieron el hueso, el dedito gordo, el pie izquierdo, no sé para qué, me dan 3 millones por eso, no sé para qué.
Historias paranormales con Esteban Cruz. Así se llama ese video podcast que ustedes pueden ver, que pueden observar. Lo buscan en YouTube así. Historias paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, ya que hemos hablado del Moan el día de hoy, quería decirles que vamos a lanzar también un libro que usted tiene que tener. Si le gustan estos temas, si le gustan estos podcasts, yo lo escribí con mucho cariño para usted, para todos ustedes, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Si le gustan estos podcasts, ese libro le va a gustar muchísimo porque ahí hay secretos, historias paranormales como la del Angelito Negro, una deidad que adoran en Pachuca, Hidalgo, un bebé demonio. Dentro de poco vamos a hacer un podcast de eso. Un bebé demonio que está allí en México. Y también está la historia de Pablo Escobar. Los rituales secretos que hacía Pablo Escobar. De eso también vamos a hacer un podcast aquí dentro de poco para que ustedes lo escuchen. Los rituales secretos de Pablo Escobar para hacer brujería y protegerse. Y bueno, también vamos a contar muchas historias más. Pero llegó el momento en el que yo les narro a ustedes una historia, una leyenda que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que está hecha para cambiar y para crecer. Y vamos a escuchar entonces esta historia, este cuento, que viene desde una tradición milenaria de India y que se llama el árbol del pan. Antes de eso quiero decirles que en algunos lugares del mundo existe un tipo de árbol de cuyas semillas se hace pan. Existe ese árbol que se utiliza mucho. Balú le llaman en Colombia, árbol de pan se le llama. Y ahí se hacen panes, se hace comida muy rica, muy buena. Resobados, otro tipo de comidas que realmente son sabrosas. Pero este cuento se llama así, el árbol del pan. Y nos lleva a la India legendaria. Imagínense ustedes allá en India, en ese tiempo en el cual había muchas carencias, no había supermercados, todo el mundo tenía que cultivar, trabajar para comer, para sobrevivir. Entonces, durante esa época hubo una gran cantidad de lluvias, inundaciones, un diluvio. No dejaba de llover, era como el monzón, allá le llaman el monzón, unas lluvias muy muy intensas. Y en el pueblo entonces, en ese pequeño pueblo, vivía una familia, un anciano sabio, su sirviente y también su hijo y su nieto. Vivían todos en una casa, los cuatro. Y entonces, como sabían que iba a llover, que venía un gran monzón, una gran tormenta, guardaron un montón de pan. Guardaron unas hogazas de pan para aguantar después de que lloviera. Y empezó a caer el aguacero y empezó a llover y sonaban truenos. Los caminos se llenaron de barro, las personas empezaron a sufrir, pero el anciano había guardado el pan y ellos podían comer todos los días podían comer pan porque lo habían almacenado. Una tarde escucharon un golpe en la puerta. ¿Quién será?, dijo el sirviente. Abrieron la puerta y lo que vieron entonces era un habitante de la calle, un pordiosero, un mendigo, todo lleno de harapos, lleno de barro, todo mojado, tosiendo muy duro. Y el mendigo les dijo: por favor, denme algo de comer, llevo 3 días sin comer, no para de llover, esto es un diluvio imposible, no para de llover, tengo hambre, señores. Entonces el anciano les dijo: dale mi pan, almacenamos pan, pero dale mi pan. Él necesita alimentarse, si no se va a morir. Él no tiene casa, nosotros estamos secos. El criado cogió el pan y se lo dio al mendigo. Los días siguieron pasando y no escampaba, seguía lloviendo. Y a la semana siguiente volvió a sonar la puerta. La abrieron y estaba otra vez el mendigo, lleno de harapos, con el pelo ya, en vez de pelo parecía un nido así, lleno de agua, un nido lleno de tierra. Dale tu pan, dijo al sirviente. El sirviente dijo: claro, sí, tenemos que ayudarlo. El sirviente le dio el pan. Esperemos que todo siga bien. Esperemos que ese hombre sobreviva. Y siguió lloviendo y la semana siguiente volvió el mendigo a tocar la puerta. Ya eran 3 semanas. Ya quedaba muy poco pan. Y entonces el anciano dijo: dale el pan de mi hijo. Es joven y puede sobrevivir. Va a estar bien. Le dieron el pan y el hombre se fue. Y a la semana siguiente siguió lloviendo. Ya se estaban sin pan, se quedaron sin pan. Habían guardado en la casa solo unos panes pequeños para el niño pequeño. Ya no quedaba más. El mendigo volvió a solicitarles, volvió a tocar la puerta. Y entonces el anciano lo vio y dijo: dale el último pan que tenemos a él. El niño deberá aprender a sufrir en parte para conseguir cosas en la vida. El sirviente dijo: no, ¿cómo le vamos a dar esto?
¿cómo se te ocurre? Le dieron entonces el pan del niño al pordiosero, se lo comió y ellos se quedaron sin alimento, el niño se quedó sin comida. Y de repente el cuerpo del pordiosero empezó a cambiar, sus harapos cayeron y una luz muy fuerte empezó a brillar de su interior. No era ningún pordiosero, era un dios, era el dios Brahma. Y les dio unas semillas y les dijo: siembren estas semillas que ustedes han sido justos. Y entonces desapareció. Cuando entraron a la casa estaba lleno de comidas, de frutas. Toda la familia pudo sobrevivir. Luego tomaron las semillas, las sembraron y eran las semillas del árbol del pan. Y pudieron comer de ahí para adelante porque ese árbol les dio comida, les dio un montón de comida. Esa historia es muy bonita y nos habla de eso. Si nosotros ayudamos a los demás nos van a ayudar. Si somos egoístas, moriremos en soledad, moriremos completamente solos. Por eso es bueno ayudar. A usted esté donde esté, le digo, ayude a las personas que pueda. No espere que le traigan algo tampoco, pero ayudar. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Gracias por oír esta historia. Si les gustan mis historias, por favor comenten. Gracias por escuchar este podcast sobre el Moán. Y prepárense porque viene este libro sobre Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y usted lo tiene que tener. Y le quería decir, a usted, esté donde esté, yo Esteban Cruz de verdad, yo Esteban Cruz de todo corazón, le quiero decir que yo lo quiero mucho.